último patrullaje. En las profundidades de la selva amazónica, donde la vegetación se adueñaba de todo y la oscuridad reinaba eterna, se encontraba un pequeño destacamento militar. Sus hombres, curtidos por años de servicio y endurecidos por la adversidad, habían sido enviados a esta remota zona para asegurar una frontera porosa y cuidar de las comunidades indígenas. En este destacamento se encontraba entre ellos, el cabo Martínez. Él era considerado un veterano. Conocía la selva como la palma de su mano, sus secretos, sus peligros y sus misterios. A pesar de que tenían pocos días de haber llegado al punto de vigilancia, algunos soldados se sentían vigilados, algunos otros no creían en fantasmas o espíritus, tampoco en supersticiones, sentían algo extraño en el ambiente. Sin embargo, ni siquiera el cabo Martínez estaba preparado para lo que les esperaba aquella noche. Habían sido asignados a un patrullaje nocturno. Algunos soldados y el cabo Martínez, con sus conocimientos del lugar, sabía los lugares a patrullar, pero cada vez la espesa niebla envolvía la selva, reduciendo la visibilidad a pocos metros. El sonido de los insectos y los animales nocturnos creaban una sinfonía inquietante que ponía los pelos de punta. Y así pasaron algunas noches, con la sensación de ser observados, vigilados, como si los estuvieran siendo cazados, y mientras avanzaban, Martínez notó una extraña sensación de ser observados. Giró la cabeza, pero no vio nada más allá de la cortina de niebla. Sin embargo, el presentimiento no los abandonó. De repente, uno de los soldados lanzó un grito ahogado. Al alumbrar con su linterna, descubrieron una figura humana colgada de una rama, con los ojos abiertos de par en par y una expresión de terror congelada en su rostro. Era uno de sus compañeros, el joven soldado Ruiz. El miedo se apoderó de los soldados, quienes se replegaron, asustados comenzaron a preguntarse entre ellos y a sí mismos, ¿quién lo atacó? ¿Cómo había ocurrido? ¿Quién o qué lo había matado? ¿Alguien vio algo? ¿Acaso nos tendieron una emboscada? Las preguntas que se hacían los soldados no tenían una respuesta. Decidieron regresar al campamento, para contarle a los demás compañeros lo que pasó y que tenían que moverse porque alguien los está siguiendo, pero la selva parecía conspirar contra ellos. Los árboles se cerraban a su paso, los sonidos se volvían más intensos y la niebla más espesa. Al llegar al campamento, se dieron cuenta de que algo andaba terriblemente mal. Las tiendas estaban revueltas, las armas habían desaparecido y un silencio sepulcral reinaba en el lugar. Los soldados asustados no podían creer que no están sus compañeros. Los supervivientes pasaron la noche en vela, temiendo de cada ruido, cada sombra, sin poder pestañear o dormir se mantuvieron alertas. Al amanecer, decidieron abandonar el lugar. Pero al adentrarse en la selva, se dieron cuenta de que estaban siendo observados de todas las direcciones y sentían un frío recorrer todo su cuerpo, pero no veían nada. Una presencia invisible los acechaba, moviéndose entre las sombras, susurrándoles al oído y provocando extraños fenómenos luminosos. Los hombres, agotados y aterrorizados, se dispersaron, cada uno tratando de salvar su vida. No obstante, a pesar de que el cabo Martínez les insistió quedarse juntos, que no se alejaran para que pudieran salir de ahí y encontrar ayuda, nadie hizo caso por el miedo que tenían. El cabo Martínez, con su experiencia, logró escapar de la selva. Al llegar a un camino, vio pasar a algunos pobladores. Al verlo sintió que su alma regresaba y que todo estaría bien. Asustado y nervioso les pidió a los pobladores que lo llevaran de vuelta a la civilización. Relató su terrible experiencia, pero nadie le creyó. Lo tildaron de loco, de víctima de alucinaciones provocadas por el estrés. Cuando el cabo Martínez pudo contactarse con la base, reportó todo lo que había pasado, así como la primera baja, el joven soldado Ruiz. A pesar de todo, aquel grupo de soldados experimentados nunca fue encontrado, no se encontró rastro de ropa, armas, mochilas o alguna pertenencia para seguir buscándolos en ese tenebroso lugar rodeado de árboles. Años más tarde, un equipo de exploradores encontró los restos del campamento. Los cuerpos de los soldados estaban esparcidos por la selva, mutilados de una forma inexplicable. Y en el centro del campamento, un árbol milenario parecía haber sido testigo mudo de aquella masacre. Cuando ese grupo de exploradores regresó a la ciudad, avisó a la policía y al ejército, mostrándoles las pruebas de lo que habían encontrado en aquel campamento destruido, los cuerpos y las pertenencias que llevaban aquellos soldados.
Una historia que hablaba de una fuerza oscura, de una entidad maligna que habitaba en las profundidades y que se ensañaba con aquellos que se atrevían a invadir su territorio. La leyenda del último patrullaje se transmitió de generación en generación, convirtiéndose en una de las historias más terroríficas de la selva amazónica.